Bienvenidos a Vida para Todos, desde San Isidro del General, Costa Rica. Abre tu corazón a las maravillosas verdades que hay en la Biblia, que la exposición de su palabra te otorgue luz y vida. Ahora disfruta, aplica y comparte esta reflexión con tus familiares y amigos. Con ustedes, el pastor Federico Núñez. Hola, 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 muy buenas tardes, queridos amigos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a Vida para Todos desde San Isidro del General, Costa Rica, como todos los días compartiendo una palabra de Dios con ustedes. Federico y Flor, estamos aquí para acompañarles en este precioso día que nos ha regalado el Señor y darles un poquito de aliento a su vida, estimularlo con la palabra, animarle a la fe, a confiar más en Dios todavía cada día. Muchísimas gracias por acompañarnos, a todos los que están allí en vivo, en Vida para Todos, Federico Núñez Pastor. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerde suscribirse a nuestro canal, ¿sí? En YouTube. Ahora estamos en Facebook Live en vivo, el Facebook de Federico Núñez, pero en nuestro canal de YouTube estamos en Vida para Todos, Federico Núñez Pastor. Usted puede suscribirse a nuestro canal para ver todos los videos que tenemos allí grabados desde el principio de la pandemia. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por los que ya están suscriptos y agradecemos a los que están viendo en vivo. Pero queremos saludar a los amigos que nos miran a diario. Estamos aquí, a ver quiénes son. Fernando Bedia, ¿sí? Aníbal Burachi, Carmen Ferreira, Roque Oviedo, Fabalau, ¿sí? Beatriz Abrita, Silvano Cázares, pastores, ¿no? María Concepción Torres, Marcos Daniel Peloso, Florencia Núñez, Hilda Lara, Sandra Bolañez, Yamil Jatib, Bernardo Lara Flores y Alejandro Tuniche. Muchísimas gracias para ellos. Tengo aquí también algunos más. Déjenme ver un poquito. Ya estamos viendo acá, tenemos a Karina Peloso y Eli Angulo, ¿sí? Que nos ponen siempre un corazoncito allí. Pónganos allí un like para saber quiénes son y poder saludarle. Saludarle, de esta manera le estamos agradeciendo a usted el hecho de acompañarnos y estar con nosotros. De paso sabemos quiénes son también los que están del otro mirando. Nos miran desde varios países, Argentina, Chile, Perú, Uruguay, Paraguay. Hay gente que nos está mirando aún de los Estados Unidos y otros países también de Centroamérica y Latinoamérica. Muchísimas gracias por todo lo que están mirando este canal a diario, ¿sí? Tratando de compartir aliento, una palabra de aliento para aquellos que lo necesitan. Y aquellos que lo necesitan también para estimular su vida. Muy bien. El tema de hoy es no estás lejos. No estás lejos, ¿no? Cuando alguien pregunta ¿dónde queda tal lugar? Y uno le dice, mire, usted tiene que ir un par de cuadras para allá, otro par de cuadras para allá, hacia el norte, hacia el sur, y le dice, usted ya no está lejos, solamente un par de minutos para llegar. Esa sería la idea de no estás lejos, ¿no? Es decir, estás cerca, todavía no estás en el lugar, pero no estás lejos. Estás por llegar, estás por ahí cerca, pero no estás lejos todavía. Muy bien. Para ello vamos a leer el libro de Marcos, en el capítulo 12, versículo 28 al 34. Dice la palabra, uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó, discutiendo. Al ver lo bien que Jesús le había contestado a la pregunta de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? El más importante es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, contestó Jesús. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Bien dicho, maestro, respondió aquel hombre. Tienes razón al decir que Dios es uno y que no hay otro además de él. Amarlo con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo es más importante que todos los holocaustos y sacrificios. Al ver Jesús que había respondido con inteligencia, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y desde entonces nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Los diferentes grupos en los que estaba dividido el judaísmo se acercaban a Jesús para consultarle, ya que él era un maestro de la palabra, pero no lo hacían para consultar, para certificar alguno de las dudas que tenían,
sino que en realidad se acercaban a él para ponerlos en aprieto, para demostrar en alguna manera que él no era quien decía que era, ya puesto que se había dicho de él y se decía de él, aunque él públicamente no lo dijo, no lo decía todavía, que él era el Mesías y que él era el Hijo de Dios. Y algunos, para ponerles en aprieto, venían permanentemente diferentes grupos, venían los fariseos, luego venían los saduceos, luego venían los escribas, que eran los que transcribían la escritura, y cada uno de estos grupos siempre trataba de ponerlo en aprieto. Y la razón última para este profundo rechazo que había para con el Señor estaba en el hecho de que el Señor trazaba la palabra con fidelidad, es decir, él hablaba con fidelidad de la palabra, y al contrario, ellos estaban mostrando, evidenciando su maldad, ¿sí? Y falseando las escrituras. Por eso que Jesús muchas veces reprendió duramente a los fariseos, a los saduceos y aún a los escribas, porque ellos continuamente estaban falseando la escritura. Ahora, los escribas, en este caso que vienen a consultar aquí, dice uno de los maestros de la ley, ¿no? Que se acerca y le pregunta al Señor cuál es el mandamiento más importante, estaban dentro de los escribas. Y estos eran los encargados de interpretar la ley, no solamente de transcribirla, sino en interpretarla. Pero ellos habían hecho tantas interpretaciones extrañas que Dios no les había dado, y su interés se centraba mayormente en la tradición oral, con un innumerable e incontable número de prácticas que ni siquiera ellos mismos podían cumplir. Ahora, los rabinos habían identificado ya para la época de Jesús más de 613 mandamientos que dividían las diferentes maneras en que un judío debía comportarse para con Dios, y todos ellos discutían cuál de estos mandamientos que ellos habían dicho, cuál de estas tradiciones que ellos habían sacado extra, eran la más importante, o cuál tenía mayor importancia. Ese era el tema siempre que ellos estaban discutiendo. Este tema de la discusión de cuál es el mandamiento más importante, cuál es la palabra más importante de la Biblia, es uno de los temas que ha trascendido a través del tiempo, y aún hoy seguimos hablando del tema. Hoy en día muchas personas estudian la palabra y ponen mucho énfasis en ciertos temas. Es decir, están diciendo, bueno, ¿el domingo es el día del Señor o es el sábado el día del Señor? Por ejemplo, ¿no? El ayuno es como lo hizo Jesús, o si no, no es ayuno. El diezmo es del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, ¿está vigente o no está vigente? Y como si estas fueran las cosas importantes de la palabra de Dios, ¿no? En realidad eso son cosas, pero no son las más importantes en la palabra de Dios. Por eso es que cuando a Jesús le preguntan, ¿cuál de estas tradiciones o cuál de estas tradiciones orales o cuál de estas cosas que los escribas y los fariseos escriben es el más importante de todo? Y con esta pregunta, como dije, ellos trataban de probar a Jesús para ver si él mostraría descuido o indiferencia en alguno de los mandamientos o alguna de las palabras que había escrito Moisés. Pero en lugar de promover, Jesús, en lugar de promover un mandamiento sobre otro, Jesús define en su declaración y lo dice perfectamente claro, ¿no? Lo dice, el más importante es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, contesta Jesús, ¿no? Y dice el verso 30, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza, ¿sí? El segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, él no se fijó en las tradiciones, sino realmente se centró en lo más importante para el ser humano, ¿no? Porque a veces pensamos que si hacemos ciertas cosas va a agradar a Dios y si hacemos esta otra no vamos a agradar al Señor. Pero Jesús dice, oye Israel, este es el mandamiento, lo dijo Moisés, Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5, dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, Dios es uno. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Este es el primer mandamiento. El punto aquí es que Jesús va a referirse específicamente a Deuteronomio, a la ley que escribe Moisés, ¿sí? Y resume el monoteísmo, que esto es un punto que no debe ser discutido jamás, ¿no? Jamás debe ser discutido este punto cuando hablamos de las leyes del Señor. Podemos discutir un montón de temas y como hacían los escribas y los fariseos,
y los saduceos, ellos discutían acerca de una cuestión de la ley, un punto de la ley, un tilde de la ley, ¿no? Pero el Señor dice, no discutan sobre ese punto, sobre estos puntos. Lo importante aquí es que ustedes tienen que saber que Dios es uno, que Dios es uno y único. Ese es el punto en cuestión. Creo que a veces estamos discutiendo cuestiones de la Biblia que carecen de tanta importancia y de tanta relevancia, ¿no? Y aquí dice Jesús que Él lo que distingue, lo que está tratando de decir el Señor es que lo que nos distingue a nosotros de las otras religiones, lo que nos distingue a nosotros de las otras creencias, es que nosotros tenemos un Dios y que ese Dios es uno. Y que debemos amar a ese Dios de todo corazón, de toda el alma y con toda la fuerza. Esto es lo más importante, ¿no? La palabra afirma, lo que está diciendo el Señor es, la palabra afirma que hay un solo Dios que se identifica con el nombre de Jehová. Que quede claro esto, ¿no? Que Él es el creador y sustentador de todo y que fuera de Él no existe nada. Este Jesús dijo, es el primer mandamiento de todo. Lo que realmente ustedes tienen que prestar la atención es esto, es el primer mandamiento en cuanto a la era. Es el primer mandamiento. Adán y Eva tuvieron este mismo mandamiento, que debían amar a Dios sobre todas las cosas, quien los había creado. Isaías capítulo 44, versículos 6 al 8 dice, así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Esto dice Isaías. ¿Y quién proclamará lo venidero y lo declarará? Y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienle lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. No te oíse oír desde la antigüedad y te lo dije. Fíjense lo que está diciendo el Señor. Aquí en el libro de Isaías, el profeta Isaías está diciendo que Dios mismo está diciendo, yo soy el primero y yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios. Este es el tema indiscutible del monoteísmo dentro del pueblo de Dios. Y luego dice, luego vosotros sois mis testigos, le dice al pueblo de Dios, no hay Dios, sino solo yo, y no hay fuerte, y no conozco ninguno. Este es un tema que no se tiene que discutir. El primer mandamiento, en cuanto a prioridad, que cualquier otro acto de obediencia vacío, porque podemos obedecer en muchas otras cosas, pero si nosotros no reconocemos a Dios, y no amamos a Dios como Dios lo pide, en realidad no estamos entendiendo el concepto de la ley, porque debemos amar a aquel que estableció la ley. Él es Dios, Él es uno y Él es único y no hay otro fuera de Él. Amarle con todo, ¿no? Con todo, dice, amar al prójimo, en segundo lugar dice, amarle al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Es amarle al prójimo, ¿no? Dice allí, ¿no? Esto es lo que ustedes tienen que entender. Amar a Dios y amar al prójimo, es decir, amar a Dios que está arriba y amar al prójimo que está abajo, dice, esto realmente es lo correcto. Pero ellos están mirando cuestiones puntuales. Hay gente que pasa discutiendo temas de la Biblia. Hay cristianos que pasan, aún pastores que discuten temas de la Biblia, que si esto es aquí, que si esto es allá, si el 666 es esto, si la bestia es aquí, la bestia es allá. Están discutiendo temas, ¿no? Están discutiendo temas. Si realmente Jesús resucitó, si Jesús no resucitó, si realmente Jesús murió en la cruz, si esas heridas fueron mortales o no fueron mortales. Están discutiendo temas muy pequeños, pero realmente lo que nosotros tenemos que empezar a pensar es, ¿qué tenemos que pensar nosotros primero como hijos del Señor, como creyentes? Dios, el Dios que tenemos es uno, el Dios que tenemos es único. El Dios que tenemos se llama Jehová. El Dios que tenemos es el que instituyó las leyes. El Dios que tenemos, ¿sí?, es único y no hay otro. Y ese Dios nos pide a nosotros que le amemos con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con toda la fuerza. Es decir, tenemos que poner todo, el intelecto, el corazón, las emociones. Tenemos que poner todo. Entonces, si le ponemos todo eso, ya no hay que discutir. Pero a veces no estamos poniendo nuestra inteligencia al servicio de la discusión. Cuando en realidad, Señor, pongan el corazón, pongan la mente, pongan la fuerza, pongan el raciocinio, pongan la inteligencia en creer que hay Dios, pongan todo eso al servicio de la credulidad, al servicio del amor que tienen que tener para el Señor. Y luego dice, en cuanto al segundo mandamiento, dice, ama a tu prójimo, ¿no? Porque 1000 holocaustos, si uno ofrece 1000 holocaustos por día, no significa nada para Dios si no lo amamos.
Y cómo amamos a un Dios tan santo, ¿no? Pero tenemos que amarle, no tenemos que entenderlo tanto, tenemos que amarlo. Simplemente amarlo y reconocerlo. Pero el hombre no ha querido esto. Ha discutido por tiempo si Dios es Dios, si Dios no es Dios, de dónde salió Dios, quién le puso el nombre Dios. Discuten cuestiones como esta, ¿no? ¿Y quién es? ¿Por qué se llama Dios? ¿Y por qué no se llama de otra manera? ¿Y por qué Dios es trino y a la vez es uno? Es incomprensible esto para el ser humano. Y estamos discutiendo asuntos como esto cuando el Señor dice, lo que yo quiero de ustedes es que ustedes crean, que me amen con todo el corazón, con toda la fuerza. Todo lo demás es añadidura a aquello que yo les he dado. Pero lo primero tenemos que fijar los ojos al cielo. La primera cuestión que tenemos que enfrentar, con la que tenemos que enfrentarnos, ¿no? No es si creeremos en Dios o no, sino que nosotros siempre hemos creído en algo. Siempre estamos creyendo en algo. El tema es si creemos que Él es el único y Él es el verdadero. Ese es el punto. Este es el gran tema en discusión. Si creemos que Él es único y es el verdadero y Él ocupa el primer lugar en nuestras vidas. Los escribas, estaban discutiendo si había que diezmar el eneldo, ¿no? Si había que ayudar a los padres, si había que bendecir a los padres. Estaban discutiendo temas. Pero en realidad ellos no amaban a Dios. El problema es que cuando uno discute temas, en realidad Dios no te interesa, no estás interesado en el Señor. Por eso la actitud correcta del hombre para con Dios debe ser de amor. El hombre debe amar a Dios sobre todo su ser y con todas sus facultades. Y de la misma manera también debe amar al prójimo. Marcos 12:30, texto que leímos, dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Amar a Dios le proporciona entonces al hombre la única meta alcanzable. Él puede alcanzar, y Dios es lo suficientemente grande como para satisfacer el intelecto. Si tú amas, tu intelecto va a quedar satisfecho. Si tú amas, tus emociones van a quedar satisfechos. Si tú amas a Dios, tus esfuerzos van a quedar satisfechos. Pero tienes que amarlo con todo, ¿no? Ahí como dice la palabra, con el corazón, con el alma, con la mente, con la fuerza. Poner todo lo que tenemos, y cuando nosotros ponemos todo eso, Dios va a satisfacer todo lo demás. No se puede amar ni adorar lo que no conocemos. Por eso es que la gente discute otros temas. Si debo diezmar o no debo diezmar. Si debo congregarme o no debo congregarme. Están discutiendo asuntos como estos porque no aman a Dios. Cuando lo que Dios pide es ama a Dios sobre todas las cosas. Y cuando usted ame a Dios, querido amigo, cuando usted ama a Dios sobre todas las cosas, si amamos a Dios, necesariamente vamos a amar a nuestro prójimo. Primera de Juan, capítulo 4, verso 20, dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Estas son las prioridades en nuestra vida. Si nosotros cumplimos con estas dos esencias de la Biblia, esencias de la palabra, con esto que es fundamental en la palabra, ¿sí? Entonces no tenemos que preocuparnos de lo demás. Yo quiero cerrar diciéndote lo siguiente. Al ver que Jesús había respondido de manera inteligente, sabia, ¿no? Centrándose en la palabra, le dice a la persona que pregunta, le dice, no estás lejos del reino, no estás lejos. Porque el hombre dice, sí, es correcto, la respuesta que diste es correcta. Ellos estaban preguntando en realidad para atraparle y que él dijera, mire, no hay que diezmar esto, hay que diezmar aquello. Y él dice, no, céntrense en Dios y en amar al prójimo, eso es lo principal. Todo lo demás va a derivar de eso. Pero si se centran en Dios, dejen de discutir sobre asuntos banales. Mi pregunta hoy es, para cerrar, ¿qué tan lejos o qué tan cerca estás del Señor? ¿Qué tan lejos o qué tan cerca estás del Señor? Como dije al inicio, ¿estás cerca o estás muy lejos del reino de Dios? Hay personas que están lejos porque están discutiendo asuntos que no tienen que ver con amar a Dios y amar al prójimo. Y hay personas que están cerca porque saben, pero todavía no lo están cumpliendo. Tú sabes, usted sabe, querido amigo, si está cerca o está lejos.
Amén. Recuerda lo que dice la regla de oro. Haz todo lo que quieras que te hagan, todo lo que quieres que te hagan a ti, hazlo con otros. Que el Señor te bendiga. Queridos amigos, gracias por acompañarnos en Vida para Todos. Si esta palabra te ha sido de bendición, comparte con tus familiares y amigos. La Biblia es la palabra de Dios. Hacé de ella tu escondite, tu escudo y tu esperanza. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Vida para Todos, Federico Núñez Pastor. Mañana nos volvemos a encontrar aquí, a las 6 p.m. hora de Costa Rica, en Vida para Todos.